Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias por haber venido hoy. Primer día de sol después de tantos días a punto de sacar el arca de Noé a la calle, ¿verdad? Y gracias por venir porque de verdad lo digo siempre, pero es que es así. Es que para nosotros la publicación, para Velasco Ediciones, la publicación de una novela tiene sentido por todos ustedes, por el público lector, ¿no? Y mucho más un acto de presentación. Gracias, por supuesto, a la librería La Señora Eire, está Lorena Sánchez aquí, y también muchísimas gracias por acogernos una vez más, creo que es la tercera, en su casa, ¿no? en este precioso local, en esta bonita librería del centro de Gijón. Y el mayor agradecimiento es para Nora, por habernos confiado por segunda vez la publicación de una obra suya. En este caso, La Encrucijada de Paula, y por haber venido desde Buenos Aires expresamente a presentarla. Es decir, no es que Nora, para quien no sepa, sea una escritora argentina que vive en España, no. Nora llegó el martes desde Buenos Aires para estas tres presentaciones. Oviedo ayer, hoy aquí en Gijón y la semana que viene, el jueves, estaremos en Madrid presentando. Muchísimas gracias, Nora, de verdad, muchísimas gracias. Con la Encrucijada de Paula, es la segunda novela de Nora. Nora es abogada de formación, también de profesión durante algún tiempo, correctora literaria, finísima lectora, y eso lo sé, no es un elogio al uso, lo sé por muchas razones, finísima lectora y una grandísima escritora, eso lo dirán ustedes. Eso lo dirán ustedes. Es la segunda novela que le publicamos, la primera fue La señorita Berta, hace 2 años, se presentó en la Feria del Libro de Gijón hace 2 años y desde entonces está teniendo un recorrido bastante importante, La señorita Berta. La última alegría que nos dio fue que con esa novela de La señorita Berta la incluyeron como lectura obligatoria en cuarto de secundaria en el Colegio Santo Domingo, en el Colegio de los Dominicos de Oviedo. Su directora, Sara Bárcena, que también es escritora y profesora de literatura, decidió incluirla como lectora. No habíamos pensado que esa novela fuese una novela para adolescentes, pero sin embargo sí, parece que gustó. Ayer Nora tuvo un encuentro con 47 alumnos de cuarto de secundaria y que lo entusiasmaron. Bueno, después de ese recorrido de La señorita Berta, llegamos a La Encrucijada de Paula. Con La Encrucijada de Paula, Nora nos ofrece una historia que se desarrolla en el Gran Buenos Aires, ya saben, ¿no? El cinturón exterior de lo que es capital, como dicen ellos, capital federal o Cava, ¿no? Ciudad autónoma de Buenos Aires, en el año 2001, en diciembre de 2001, en plena sacudida social, aquella sacudida social que recordarán que supuso lo que se llamó luego el corralito financiero, ¿no? Es decir, la prohibición o la restricción por parte del gobierno, o mejor dicho, de los gobiernos de turno, para retirar los depósitos que los ahorradores tenían, que los ciudadanos tenían en su cuenta. Es decir, atentando con ello a nuestro juicio, de los principios más básicos de nuestra civilización, que es la propiedad privada, ¿no? Todo esto, en ese contexto histórico, se desarrolla una historia. Hay una clínica veterinaria, un poco como el ecosistema, donde Marisa es la veterinaria y Paula, una joven estudiante, no se lo pierdan, estudiante de Derecho, trabaja allí, ahora nos contará Nora por qué, trabaja allí o empieza a trabajar como auxiliar veterinaria, ¿no? Como asistente de la titular. Y a partir de ahí se van desarrollando una serie de peripecias, todas marcadas por ese corralito. Aparece también un muerto, no es novela negra, pero aparece también un muerto que desata, inflama la imaginación de los vecinos con las ideas más descabelladas, y así se va desarrollando. Claro, ¿cuál es uno de los rasgos de los que hablará Nora ahora de la novela? A mi juicio es que todo ese marco dramático en unos momentos, trágico en otros, veremos cuando cambia del drama a la tragedia, está revestido de un tejido conjuntivo, que es el humor. Es decir, no está exento de humor, pero es, como bien decía Nora ayer, es humor a su pesar. La novela no pretende ser cómica, ni los personajes pretenden ser cómicos, ¿no? Pero ocurren algunos hechos
que mueven al humor. Nora no nos va a dar una lección de enciclopedismo sobre la historia de Argentina, ni sobre la situación financiera, no, en absoluto. Vamos a ver cómo ocurre todo eso a través de los personajes, que yo creo que es a menos a nosotros, la literatura que más nos interesa, no que se nos suelten 3 páginas explicando la crisis, explicando la causa de la crisis argentina del año 2000. Y creo que esto es el marco. Toma la palabra, bueno. Me gustaría saber cómo surge toda esta historia, de dónde viene, pero bueno, toma la palabra de saludos. Pero gracias, Cristian, en realidad es al revés, vos confías en mí, no yo en vos, así que quede claro eso. Así que muy agradecida, y también a Lorena que nos ha recibido y a ustedes que vienen a escuchar. Bueno, yo tenía muchas ganas de contar el 2001 porque fue una crisis transversal, o sea, a toda la sociedad se llevó puesta, ¿no? Los pobres siguieron siendo más pobres de lo que eran, y a la clase media la derrumbó, porque de un día para el otro. Yo conocí gente, por ejemplo, que se suicidó, porque tenía que comprar una casa a la semana siguiente de cerrarse todas las posibilidades de los depósitos, y la gente decía, ¿y ahora qué hago? O tenía deudas que pagar y no se podía, porque había que se podía sacar, autorizaban a sacar 150 pesos por semana, que no alcanzaba para nada. Esa es la realidad. Entonces fue y aparte que una crisis, como siempre ocurre en la Argentina, que los ciudadanos de a pie, como somos la mayoría, no sabíamos qué pasaba. No teníamos el dato. Se salvaban los que tenían que eran los políticos, la gente muy encumbrada. La gente común era la víctima. Y entonces yo quería contar el corralito porque lo sufrimos todos, y quería contarlo desde un lugar de la gente del barrio, de los comerciantes, de lo que le pasaba a cada uno. Y me parecía la veterinaria el lugar más lindo, primero por los que no tienen voz, que son los animales, y ellos empiezan a sufrir los embates de sus dueños que no tienen dinero. Se dejan de comprar las comidas premium, todo, qué sé yo, los chubasqueros para cuando llueve, ya no hay ese tipo de cosas, van nada más que para vacunarlos. Y entonces la crisis también se resiente y se ve en todos los planos. Y me parecía que contarlo desde la veterinaria, primero porque me gustan los animales, le agregaba un plus, o sea, era el comercio para mí más interesante. Y después todos los vecinos les pasaba lo mismo. Y está el tema de los inmigrantes, porque es un barrio donde hay muchos inmigrantes. Está el dueño de la mayoría de los negocios, que son sirio-libaneses. Los últimos que llegaron en ese momento eran los coreanos. El coreano tenía el supermercado de frente. El abuelo de Paula, que es un inmigrante español. Es decir, también se da el tema de los inmigrantes en la Argentina, que es un país de inmigrantes. Y contarlo desde ese lugar, desde lo que le pasaba a la gente común. Es decir, no es un ensayo para que pueda ser usado como fuente qué ocurrió con el corralito. No, se va desarrollando a medida que le va pasando cosas a la gente. Por ejemplo, viene la dueña de Mefisto, que es el gato, y le dice, mire Marisa, me dieron esto, ¿qué hago? Porque no había circulantes, se acabó la plata. Ah, dice, estos son Lecops, ¿y eso qué es? Y letras de cambio, ¿y qué hago con esto? Y bueno, pregúntele al chino de enfrente, porque ya le decía al chino al pobre coreano, pregúntele al chino de enfrente si se la recibe. Ah, dice, bueno, ¿y esto sirve para pagar? Porque la gente se empezaba a noticiar a medida que sucedían los problemas. Y sí, dice, pero no se le ocurre ahorrar en esto. Eso no es como voy a ahorrar si no tengo plata. Es decir, toda una cosa así muy, muy estrambótica les ocurría a todas las personas. La madre de Paula, que por ejemplo, dice, ¿por qué le ponen nombres raros a las cosas para que no nos enteremos qué está pasando? Porque todo el mundo dice, la Argentina entró en default. No, dice, ya quebró. ¿Por qué no llaman a la cosa por su nombre? Dice, así nos quieren confundir. Es decir, cada uno tiene una versión de los hechos que lo vuelve más macabro que los hechos en sí, por supuesto. Aparte del miedo de todo lo que les ocurrió. Generó un perfil trágico en muchos de ellos. Porque si ahora cómo se sigue. Sin moneda, sin presidente, porque se nombraba uno cada día. Bueno, el diario vivir era complicado. Y ahí lo que se cuenta es eso, cómo se sigue a pesar de él. Y qué le pasaba a cada uno de los animales y las relaciones de las personas con los bichos, ¿no? Están muy humanizados.
qué sé yo, uno de ellos, la dueña lo manda a un psicólogo canino, por ejemplo. Y, Cuando no hay circulante, es decir, cuando hay una crisis brutal, hay quien envía al perro al gato, Claro. al león, no sé qué. bueno, El el perro, ¿no? leoncito es un maltés, es un perro. Al psicólogo canino, ¿no? Lo cual siempre llama la atención. Claro. Aunque Por lo menos Paula critica eso, dice, no es un psicólogo canino, doctora, es un adiestrador que le baja los humos, dice, bueno, lo que sea, pero la dueña quiere que digamos que él va al psicólogo, ¿no? Ese tipo de, o sea, hay extravagancia también a pesar de, ¿no? En determinadas personas, o que privilegian determinadas situaciones. hay también, que lo acabas de deslizar, un homenaje, eso por empezar, pero un homenaje a la inmigración. Es decir, al crisol de culturas que siempre supuso un país como la Argentina, pero que en ese momento, hace 25 años, ya estaban integrados en la actualidad, pero se van llegando, ¿no? Porque, sí. porque está integrado el sirio-libanés, está integrado el español, pero aparece la figura del coreano, ¿no? Coreano, que tiene allí también la barrera idiomática, ¿no? Una nueva oleada de inmigración, ¿no? Claro. Hay un homenaje, bueno, a eso, a ese cruce, a esa mezcla, a ese cóctel de culturas, va por ahí, ¿no? Sí, sí. Nora, ¿cómo van evolucionando los personajes? Y bueno, la crisis... ¿Cómo los construyes? ¿Cómo los diseñas? Ese repertorio de personajes, ¿no? Ese dramatis personae, ¿cómo los vas creando y cómo van evolucionando? Yo creo que... ¿Dirigen ellos? ¿Cómo dirigen? ¿Te dirigen ellos o los vas creando tú? Mitad y mitad. Nos vamos poniendo de acuerdo. Esa es la realidad. Conversamos, como interactuámonos. Empiezan siendo gente común, de clase media, trabajadora, y la crisis los va poniendo a algunos en lugares diferentes. Algunos más peleadores, otros se resignan más, otros quieren irse del país, otros se quieren quedar y pelearla desde ese lugar. Es decir, hay distintas reacciones de la gente, ¿no? Porque aparte a cada uno le ha tocado en mayor o menor profundidad. El abuelo de Pablo es un hombre muy mayor y dice, y ahora a mí me han quitado todo. ¿Y cómo hago? ¿No? Es decir, es muy complejo. La madre de Paula, que le intima a la municipalidad a pagar el alumbrado barrio de limpieza, dice, yo no tengo plata. Entonces está perseguida con que le van a sacar la casa. Ella, a su perfil más trágico de lo que es, en vez de tratar de encontrar soluciones, ya empieza a hablar de muerte, de persecución, que el internet está contra ella. Es decir, cada uno la vive como puede. Algunos tratan con más criterio y otros con menos, pero lo padecen todos en definitiva, ¿no? Y lo más terrible es cuando la gente decide irse. Esa es la parte que yo creo que es más dramática para los vínculos de las personas. Ahí querría llegar porque con esa pátina de humor, ¿no? Que impregna o que salpica toda la novela, hay dos grandes dramas en el texto. Por un lado es la quiebra del país, el país se desangra, los que tienen un poco aquellos años de que el país hace agua, se desangra una vez más. Sí, porque nosotros somos sobrevivientes de muchas crisis. Pero por otro lado, que es a mí lo que más me interesaba como lector, es las familias que se desangran. Cómo esa crisis política, financiera, económica, social, afecta a las crisis familiares. Y ahí es donde el drama, a mi juicio, pasa a ser tragedia. Podemos leer un pasaje que a mí me entusiasmó. Hay un momento, no estamos destripando argumento, hay un momento en el que la hermana de la protagonista se plantea venirse a España. Pero no se lo quieren decir a la madre, porque ve cómo se fractura la familia, ¿no? Entonces la madre se entera de que su hija, menor o mayor, creo, mayor, ¿no? Es menor, Paula es la mayor. Menor, sí. Decide o ha decidido, no vamos a decidir si es fijo, si no, no vamos a decir esto. Pero se está planteando venirse a España. Y la hija, Paula, le dice, pero no te preocupes, mamá, si entre España y Buenos Aires solo hay 12 horas de vuelo, ahora no hay distancias, le dice la hija. Y la madre le contesta, por la página, creo que es 185, en un pequeño parlamento que me parece muy, muy significativo. Si nos permiten, lo leemos. Sí.
No he roto nada. Bueno, creo que empieza aquí, lo sabías, ¿no? sí. Lo sabías y no me dijiste nada, Paula. ¿Por qué soy la última en enterarse de las cosas? A España, de exiliada. Ninguna exiliada. Se va por propia voluntad. ¿Me quieres convencer de que se va de shopping, de turismo? No. Huye como una refugiada, porque este país se hunde. Tiene los ojos inyectados en sangre. Le pido que se siente y trato de abrazarla, pero ni siquiera me lo permite. Tira manotazos al aire. Me da miedo de que le dé un ataque. Intento conformarla, que piense que en 12 horas podemos hacer el trayecto Buenos Aires-Madrid, que hoy no existen las distancias. Para los que tienen plata y pueden pagarse un pasaje, no para mí, que soy vendedora fundida de cosmética por catálogo, no para vos, que trabajás de asistente de veterinaria, no para el abuelo, que es un jubilado al que le robaron los ahorros. Vivimos en un país del que ni siquiera recordamos el nombre del presidente, porque dura 2 días y cambia por otro, que permanece aún menos tiempo que el anterior. Un país del que no sabemos cuál es la moneda nacional, en el que no puedo poner una mísera reja para que no entren a robarme. Y vos me decís que no hay distancias. Tiene razón. ¿De qué la quiero convencer? Si todo es una basura. Y parece que se va a quedar sin aire, me asusta. Y ahora no se te ocurra llorar, Paula, que me pongo peor. Grita, mientras camina por la habitación y me señala con el dedo. Tu hermana acá no vuelve más. No se va a gastar lo poco que ahorre para venir esta mugre, solo para visitarnos. A ver si lo entendés. Yo jamás voy a poder viajar. Me voy a morir sin volver a verla. ¿Te das cuenta? Y ese día te va a tocar a vos darle la noticia. Y lo único que van a tener para repartir es esta casa, que se cae a pedazos. Y que a esa altura, seguro, no se va a poder vender porque la habrá embargado la municipalidad, en el mejor de los casos. O la habrán rematado. Y vos terminás de patitas en la calle pidiendo limosna. Bueno, ese es uno de los pasajes centrales de la novela y que podríamos decir casi la vértebra y que explica muy bien lo que fue la realidad, como digo, no solo la quiebra del país, sino también la quiebra de las familias. Porque ella es una mujer, por ejemplo, la madre, que se encuentra con que le dice, ¿cómo me voy a comunicar yo con la nena? Nunca usó internet. Claro. Dice, y ya no hay correos. Bueno, mamá, te vamos a... No, pero eso no puede ser. Te das cuenta de que ustedes me trataron siempre de ignorante. Empiezan las facturas a pasarle a la hija. Ustedes me trataron... No es así. Vamos a tratar... Es decir, hay todo un revertir. La madre quiere, entre comillas, entra a la modernidad por amor a la hija. Es decir, yo me tengo que poder comunicar como sea con ella. Me tienen que enseñar a usar el ordenador, el Zoom, lo que venga, ¿no? Porque las cosas en las que se comunicaban antes ya no existen. Entonces, también el cambio generacional hace que tengamos que cambiar sí o sí, nos guste o no nos guste. Y se puede aprender por cariño, por necesidad o por lo que fuere, ¿no? Y ella, por la hija, está empeñada en que sí, en que va a poder comunicarse de otra manera y lograr la cercanía, que es lo que no tiene, ¿no? O sea, que no la va a convencer que se quede y que cree que nunca más en su vida va a poder ir. Ahora, el tema de la familia, pues seguir por este palo, el tema de la familia tiene mucha importancia en tu obra. En La señorita Berta veíamos cómo una problemática o como una historia en concreto salía, tenía como germen y casi se reducía a que tenía como epicentro más bien el ecosistema de esa familia, ¿no? Vemos en la señorita Berta. Aquí también, sí. la familia es desde donde va saliendo todo y donde, los vínculos, y donde ¿no? se va reflejando todos los vínculos. ¿Por qué la familia? ¿Qué importancia tiene la familia en tu literatura? Para mí es fundamental. No solamente la familia, sino los vínculos, las amistades. Es decir, yo cuando pienso un personaje no pienso nunca individual, sino en relación con el otro. Cómo se lleva con el padre, cómo se lleva con el hermano, cómo se lleva con los amigos, cómo es como amigo, es leal, se le puede confiar cosas. Es decir, siempre en relación con el otro, con lo vincular. Para mí eso es lo que nos hace distintos como seres humanos, ¿no? ¿Cómo me vinculo con los otros? ¿Viste? La gente pues comprometido, no le importa nada, es capaz de dejarte plantado. Es decir, todo en relación a los otros, ¿no? Y eso para mí conforma un personaje. No decirles es alto, flaco, rubio. A mí es lo que menos me importa a veces. Sino, ¿cómo es como persona? Es un buen compañero, es capaz de hacer una zancadilla, pacta con el diablo cuando tiene necesidad y no le importa lo que le pasa a los demás. Es decir, esas son las cosas que a mí
me interesa. Y además, ya lo verán cuando lean la novela, pero los personajes, como era de esperar, que conozco un poco la literatura de Nora, los personajes no son planos. Los personajes no son planos, ni son blancos, ni son negros. Están llenos de matices, llenos de rugosidad, y van evolucionando a lo largo de toda la novela, ¿no? Un caso muy particular es Paula, la protagonista, por supuesto, pero sobre todo su madre, ¿no? Cómo va evolucionando a toda la novela. Hay algo más en esta novela, en este capítulo de personajes, que son los animales. Los vínculos de los que Nora nos está hablando ahora se establecen entre los humanos, pero también se establecen entre los animales y entre sus dueños. Y eso hace de espejo, lo decía ayer en Oviedo, sí. Eso hace de espejo, porque a través de cómo tratan, cómo se relacionan los dueños con los animales, estamos viendo la personalidad de esos dueños, ¿no? El exceso de proteccionismo, el abandono, el interés. Estamos viendo todo ahí un abanico de comportamientos. Que ven los dueños, eso es. Y le transmite, por ejemplo, a la veterinaria. La dueña de Mefisto, que es el gato, dice: ay, doctora, yo vengo muy preocupada hoy porque yo lo veo pálido. Hay que ver pálido al gato, ¿no? Y ellos se lo toman con mucha seriedad. ¿Y usted qué le nota? Porque Marisa tiene la hipótesis, ¿no? Que hay que actuar como en neonatología. Como no habla el paciente, uno lo tiene que decodificar, y decodifican para cualquier lado. El dueño de Antonio, que se lo viajero alemán, dice: yo lo quiero llevar al iriólogo. Y bueno, pero ¿por qué y dice: porque a mí me hizo bien, y Antonio se parece mucho a mí. Es decir, pero todo, digamos, por eso yo decía, son graciosos a pesar de ello, no quieren ser, resulta porque el que está afuera dice la cosa que se le ocurren, pero no, lo viven como real, porque creen que eso es así. La dueña de Mefisto no lo quiere castrar, la veterinaria todos los días le dice: mire, si se le pierde tanto, cástrelo, va a dejar de marranizar, por un lado, que son los sombreritos que pegan y por otro, va a dejar de pelearse, andar por los tejados, lo va a tener más protegido. Y yo dice: no, porque un animalito castrado va a perder esa cara de cachorrito que todavía tiene, y se va a volver gordo. Y bueno, usted tiene que elegir. O sea, hace de filósofa la veterinaria, ¿no? En la vida a veces hay que elegir qué es lo mejor para el animal. Bueno, y hay que convencerla a la dueña de ese tipo de cosas porque ella lo ve así, sino como que va a perder su virginidad el gatito, ¿no? Con la novela, todo esto estamos hablando de relaciones entre personas, ¿no? Y nos muestra, no sé si pretendiendo o no, pero la novela, como he dicho, no es enciclopedista, no pretende dar un discurso, no pretende ser una novela de humor, pero lo es. No es enciclopedista, pero logra que nos enteremos muy bien de qué es lo que pasó en aquellos años. Ahora, con la señorita Berta, estamos en una novela de iniciación, lo que los alemanes llaman la Bildungsroman, de una niña que se va haciendo camino, que va creciendo. Estamos aquí ante una novela que podríamos relacionar con el realismo social. Estamos aquí en una novela de realismo social, ¿cómo lo ves? Sí, creo que sí que puede ser un género o subgénero, no sé cómo lo... Como quieras, eso da igual. Sí, creo que sí, porque tiene momentos que son sacudidos por la realidad, ¿no? Donde hay un predominio de la realidad. Hay un predominio de la realidad, sí. Y un predominio de la realidad social, ¿no? Claro. Y bueno, algo quiero decir al público, que no esperen al turno de preguntas, si es que lo hay, es decir, que nos interrumpan cuando quieran, ¿no? Que se unan, que hablen cuando quieran, que nos digan. Hay gente aquí que ha vivido en Argentina, no sé si en aquellos años o anteriores o posteriores, únanse cuando quieran. Pues yo luego os iba a hacer una pregunta, pero intervengo solo al hilo del tema de los animales, para, bueno, que le vaticino, pues estás en una ciudad muy animalista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos. Es una ciudad perrícola esta. Hay más perros que personas y que niños. Y más de uno por familia, muy habitual. Es de verdad, vas por España y yo creo que Gijón marca la diferencia. Y yo por eso digo, auguro una gran acogida a esta novela. Y te quiero ver en la feria ahí a tope con ese argumento de marketing. Déjame interrumpirte. Hay una señora que va en un coche eléctrico y lleva, no uno, 4 perros en su cubículo, canasta, claro. o con ella. 4.
no es bastante habitual, quiero decir, que bueno, que yo auguro, según vi la portada y tal, no sé qué, estaba pensando, fría el libro, ya tienes el argumento. Rosa Valle es la autora de la novela, tiene aquí en la librería, de Cocos de Luz, una de las novelas con las que más contentos estamos en el catálogo. Y cuando habla de esto no es del todo inocente. Es porque Rosa es una gran amante de los animales. ¿Ah, me sí, consta, Rosa? me consta, Sí, me consta. bueno, siempre tengo perros en Sí, las sí, novelas. porque en su novela hay un pastor alemán, creo que es. Bueno, hay distintas razas, que en todas No, tengo no, pero una. En esta... en Cocos de Luz no sé si es un pastor o Sí, un es collie, una un mezcla, border collie, sí, no sé, es un mestizo. que se llama Shakespeare. Es decir, que también esto le toca muy, muy de frente. Nora, ¿y el estilo qué? ¿Cómo escribes? ¿Cómo escribes? ¿Cómo defines tu estilo? Yo no lo veo igual que el de la señorita Berta. Algo que me gusta mucho es que se adapta, es como un estilo que se adapta al momento, ¿no? Quiero decir, los personajes de la señorita Berta son personajes. La historia se desarrolla en 1968, son personajes nacidos a finales de los años 50 o en los años 40 o incluso en los años 30. Aquí no, aquí la historia se desarrolla en 2001 y hay un cambio de registro que a mí me parece extraordinario, cómo se adapta, dando por eso una verosimilitud lingüística a la novela. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo marcas tu estilo literario? ¿Te dejas llevar o...? Bueno, no, yo tiendo siempre a trabajar mucho con el diálogo, ¿no es cierto? Y el diálogo necesita un registro que sea muy actual con la época, ¿no? Es decir, no habla igual de un chico de 17 años que una persona de 60, ni tampoco hablan igual en el 68 que en el 2001. Es decir, eso yo trabajo con el recuerdo de lo vivido, de cómo... Y me parece que eso exige, ¿no? Es decir, esta palabra no existía en el 68. O en el 2001 todavía. Por ejemplo, yo en varios momentos quería poner que se empoderó. Digo, no, en el 2001 no existía, nadie usaba la palabra. Afortunadamente. Claro, Afortunadamente. ¿no? Eso vino después. Es decir, hay cosas que uno no se puede dejar tentar, sino que si respetas una época y tienen que ser las palabras de la época, ¿no? Los gustos de la época, qué se usaba, qué no, de qué se hablaba. Y especialmente el diálogo, porque para mí el diálogo es muy movilizante en el sentido que ayuda a la acción, acelera. Siempre que hay un diálogo uno acelera, se adelanta, ¿no? Cuando describe, detiene la acción. Viste que hay trucos, ¿no?, de los novelistas para eso. Cuando no quieren que se revele el misterio, empiezan a describir. Y reteniendo, ¿no? Claro, reteniendo, sí, porque sí. la descripción hace que entremos en un ralentado. En cambio, el diálogo es vertiginoso. Y a mí me gusta trabajar el diálogo. Me parece que los pone en acción. Y que se describan los personajes por la palabra, no que sea yo la que diga cómo son, ¿no? Es decir, que uno le diga, vos siempre tan egoísta, al final nunca convidas lo que compraste. Ya es un rasgo. Claro. ¿Entendés? No que yo diga, hay una persona muy egoísta, ¿qué me importa lo que diga yo? ¿No? Sí, no me importa lo que ve el otro, lo que hace a diario, cómo se comporta. No fuiste capaz de convidarle a fulano. Me parece, os interrumpo otra vez, porque era una de las preguntas que quería hacerte y la estáis abordando ahora, ¿no? Que me parece muy meritorio el hecho de escribir una realidad, es del año 2001, ¿no? Entonces lo estás diciendo ahora, yo me estoy imaginando que viajas a ese momento, a esa realidad que viviste, doy por hecho que viviste, ¿no? Sí, la Allí, en vivimos aquel todos. sitio, claro. Sí. Y hablar o sea, volver a aquella realidad y hablar, ponerte en esa realidad, no en la herida, ¿no? Porque Claro. que lo que queda de ello, pues es la herida, es la vivencia, Claro. pero eso me parece muy meritorio y además me parece interesante que pues un hecho que mundialmente, ¿no? Nos llegó a todos las y tal, imágenes recorrieron pero el bueno, mundo. ahora pues 20 años después, ¿no? Y quizás me parece difícil, atrevido, una mezcla de todo, o sea, 20 años después, ¿no? Entonces, un poco preguntarte por la elección y por qué y cómo, ¿no? Bueno, a mí siempre me Literariamente, gusta, desde el punto de en las vista historias que yo invento, me baso en la ficción, darles un marco determinado, dónde ocurre, por qué ocurre. Eso me encantaría, por ejemplo, la pandemia, pero todavía no la tengo digerida. Claro, claro. Es muy cercano. Es muy cercano, pero
para escribir volúmenes la pandemia, porque lo que nos ha pasado es como un tsunami. Bueno, el 2001 fue una cosa parecida, que después de 20 años uno la tiene, o ya perdió los depósitos y no los recuperó y se resignó, ¿entendés? Es decir, dijimos, bueno, ya pasó, a borrón y cuenta nueva, porque otra no nos queda, que vamos a estar siempre llorando sobre la leche derramada, pero lo podemos contar, que nos sirva de experiencia. Bueno, es decir, a mí por lo menos siempre me gustan los marcos. Pero con ese ritmo vamos a tener una absoluta paciencia en esperar unos 10 o 15 años más para salir un poco de la era Milei. Claro. Me preguntaba ayer un señor eso, decía, y de Milei, que le dije, no, es muy reciente. Todavía pero la pandemia es muy jugosa, dio es muchos recontra servicios. jugosa. Para mí fue muy estoy jugosa. esperando un libro No, tuyo para mí sobre la pandemia. es muy jugosa porque yo la pandemia la pasé enseñándole a mis nietos a trabajar con la computadora, porque los padres trabajaban y yo no respeté la pandemia, me iba a la casa. El más chiquito lloraba todo el tiempo, porque tenía segundo grado, se había olvidado de leer y escribir, Mi amor. por ejemplo. Yo decía, no te preocupes, Benja, mira, esto es... Claro, pero incluso le decía, vamos a trabajar con lápiz. Las maestras, por ejemplo, tampoco sabían, pobres mujeres, nos pasó a todos, mandaban PDF. El PDF, bueno, puedes entrar al PDF para leer. Dice, ¿cómo hago para escribir acá? Dice el chiquito. Digo, no importa, lo hacemos en un cuaderno, le saco la foto, se la mando a la seño, pero para eso tenía que haber un adulto. Y después decía, la maestra mandaba dictado. Él lloraba, todo el tiempo estaba llorando, el más chiquitín. Los más grandes la piloteaban. Y yo decía, bueno, vamos a hacer un dictado que yo te soplo, me pongo atrás, como para hacerle que había una complicidad, que podía ser divertido algo en la vida. Entonces él se reía, yo le decía, te pone volumen, te corta. Le miraba así, ¿no? Y hacíamos toda una teatralización. Mi hija decía para atrás, ¿qué pasa? ¿La abuela te está soplando? No, decía él, y nos reíamos. Pero porque estaba aislado, triste, solo, y olvidándose de lo poco que había aprendido. Es de terror. Sí. Es de terror. Y uno tratando de ficcionalizar la vida. Porque era así. Darles un apoyo distinto. Claro, claro. Nos estás ¿Te adelantando, nos está adelantando un argumento, una novela literaria. Yo estoy de acuerdo con Nora mucho en lo de tomar distancia, ¿no? En que la literatura no sea literatura de circunstancias. Claro, es más periodístico. Porque Sí, eso es periodismo. Claro. Cristina, ibas a decir algo. Bueno, totalmente de acuerdo con Rosa, que su novela transmite todo ese amor a la naturaleza y los animales. En Gijón lo que me llama la atención es eso, la cantidad de mascotas, así que hay que explotar ese argumento de venta y justamente se le da mucha importancia a la mascota. Te iba a preguntar con respecto a la inspiración, si bien obviamente has vivido el Corralito 2001, parecido no vivido lamentablemente. Cuando ibas relatando, todavía no leí el libro, Vientos de Agua, la miniserie española-argentina, nos da un contexto muy similar en ese episodio. Bueno, de... Se habló mucho del Corralito, lo narraron mucho. Exactamente. Sí, Sacheri también lo narró. Sí, Sacheri, sí. Claro, sí. ¿cómo se llamaba? La noche de la usina. Sí, Donde habían escondido los dólares, los atorrantes que sabían dónde estaban. Es decir, o sea, realmente historias hay. es un miles. tema que Sí. pienso que, porque hay quien dice, pero el Corralito, y acá en España, ¿quién conoce el Corralito? No, justamente se está dando a conocer mucho, lamentablemente, ¿no? Porque fue un momento muy, muy crítico, pero bueno, ansiando leer, porque tu estilo con esos momentos de humor o ironía hace que uno distienda tanta atención. Recién el párrafo que leíste arrancó lágrimas, porque la verdad que es muy crudo recordar eso que se ha vivido. Pero ya sé que vamos a tener momentos en que nos vamos a distender un poco porque Incluso tu la forma de realidad, escritura cuando es uno la vivía, yo tenía una amiga que era gerente del Banco Provincia, vos lo conocés al Banco Provincia, y me decía, no era lo peor que me pasó en la vida trabajar en un banco. Claro. Vino una Acosábamos. señora, claro, vino una señora con agujas de tejer y me las quería clavar. Yo le decía, pero señor, yo no le puedo devolver la plata. Y yo también me desangraba pensando, si yo no puedo devolver el dinero. Dejaban de tener vida privada porque Sí, afuera del trabajo muy terrible. la gente se acercaba para preguntar si sabía algo. Claro. Es como con la pandemia, como acosaban a los Exactamente. médicos para preguntar Claro. si sabían algo. Me Sí, decía, sí. no sabes, hubiera querido renunciar, claro, vivía de eso, ¿no? Pero lo peor que me pasó en la vida es ser empleada de un banco.
porque el odio de la gente era tremendo. La gente quería su dinero, después no pedía cosas tan estrambóticas, sino lo que había ahorrado toda la vida de terror. Tal cual. Y este episodio que leíste, la verdad, y cuánta gente se vio obligada de irse del país, Claro. más o menos parecido a las nuevas oleadas que están pasando, ¿no? Exactamente. No, Sí, no vamos a muy desvelarlo, pero hay algunas escenas también de cierta actitud española, aparece una niña española. Ah, claro, en la televisión Dejamos que argentina lo que lean, miraban. dejamos que lo lean. Sí. Dejamos que lo lean, sí. Decía Miguel Hernández, que llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida, ¿no? Tenemos la muerte, tenemos que hay un muerto, tenemos la vida, y hay también, sin entrar en detalles, pero hay también tiempo para el amor y para el desamor. Por supuesto, claro. ¿no? Como Siempre el amor a pesar de. a pesar No de, existe ¿no? si no tengo tiempo para amar. A pesar de él, la gente se enamora, la gente, claro, en buena hora, ¿no? Sí, que por ese lugar. Y la gente joven, obviamente. Claro. ¿Un Una muerto pregunta. también tiene onda policial? No es un policial, pero no, es. no. Es lo bueno, que no es una novela No es- negra ni no. policial ni tangencialmente. Pero Es una muerte en el barrio, Ah, es un chisme. Bueno, lo dejamos ahí. Es un chisme. Lo dejamos ahí, Nora. Bien. Cada uno tiene Una una versión intriga. del chisme. Nora, Una no, intriga. no te dejes llevar por No. Cristina, que No. que nos escucha la novela. Pero Cristina no quiere vender al libro. Entonces me va a preguntar quién es el muerto. No estaba preguntando porque también me apasiona el policial, pero que haya una No, intriga es de un quién es el policial. muerto, No. ya no importa. Es una versión en el. Hay un muerto, sí, pero hay muchas versiones de la gente del barrio porque la conocen. Sí, sí, Ya, sí. ahí. Luis, tu pregunta es... No, aquí hubo un personaje que todos conocen, unos lo leímos más, otros menos, que se llamó Francisco Umbral. Y don Francisco Umbral fue a un programa de televisión, parece que un poco subido de copas, y parece que la presentadora no acababa de aclararse bien, y él entonces, llegó un momento en que se levantó y se hizo además de marcharse, porque dijo que él venía aquí a hablar de su libro. Entonces, y estaba hablando de otras cosas que no tenían que ver nada con su libro. En cierto modo era verdad. Quiero decir que Nora viene aquí a hablar de su libro con la intención de que además de leerlo lo compremos, lógicamente. Yo que conste que lo tengo hace 8 días y aún no me metí con él, pero me meteré. No, yo quería preguntarte, Nora, otra cosa. Todas las personas que alguna vez escribimos más o menos, bien en prensa, bien a través de un editor, siempre se habla, es una pregunta casi típica del periodista, ¿no? De aquello de qué parte hay de la persona en el tema. O sea, aquello de que siempre hay algo de mí que quiero o no, lo meto en la novela. No sé Es si como el humor, a o pesar de. inconscientemente. Es a pesar de. A mí no me gusta yo no haría nunca autobiografía. No me interesaría contar mi vida, me parece que no tiene nada de interesante para nadie. Pero creo que indudablemente se filtran cosas. Es imposible porque se filtran mis valores. Yo no puedo ser un personaje más inteligente que yo. ¿Cómo lo invento? ¿Cómo lo invento? ¿Entendés? Está la limitación mía. Estamos de acuerdo. Entonces, por supuesto que hay cosas que son a mi pesar. Pero que yo sea alguna de ellas, no, seguro que no. Contaminadas puede ser. Ya. Puede ser. Y háblanos siempre, Cristian, siempre comentas algo de la portada. Bueno, en esta... ¿Quién es esta perrita? No lo sé. En esta, pero si queréis la anécdota... Uy, yo me esperaba una gran historia en No, bueno, la historia es la que... ¿Vos querés hacer ficción de la Sí, ficción? sí. No, la historia es la que no hay, la historia es la que no hay, la historia podría estar lo que no hay ahí, ¿no? Hicimos pruebas, le dimos muchas vueltas a la portada, Luis incluso hizo unas fotografías extraordinarias, muy buenas, en una clínica veterinaria, luego cuando lo revisamos en el equipo de la editorial, nos fallaba la... como no decimos quién es, podemos decir, nos fallaba la modelo. El aspecto era muy desaliñado y tal, no encajaba para una... Buscamos otras cosas, por supuesto no quisimos recurrir A a mi él. hija también le hicimos disfrazar de veterinario y no quiso. No quisimos recurrir a la inteligencia artificial y al final compramos una, Vale, o sea, no es personal. compramos una fotografía en un banco de imágenes y que nos gustó, la vimos, la miramos. A eso le damos mucha importancia. Es decir, a la portada le damos mucha importancia porque, bueno, no solo porque es que entra por los ojos, sino que luego podemos acertar o no.
pero no nos gusta que sea algo digno, que sea algo profesionalizado. La tuya viste un fotógrafo de primer nivel, como Luis González hizo y le dimos muchas vueltas, hicieron 80, 90 fotos. Bueno, en fin. Hombre, no te voy a negar que si me hubieras dicho ahora, pues esta es la perrita, era una perrita nuestra, Pero se puedo- murió un mes después. No, o estaba muerta, pero no es el caso. No es el caso. Vale. Cristina. Una preguntita más. Dado que, por lo que parece, la novela se sitúa en el conurbano De bonaerense. Vicente López. Ajá. ¿Por qué? Sí, porque, o sea, a ver... Yo tú- vivo en Vicente López. Perfecto. Bien. Como bien. la anterior novela estaba situada También en... está en Vicente López. en Vicente. Pasaba. Sí. Bien. Es decir, es el barrio que yo conozco. Si bien los negocios, algunos están inventados, la proximidad de unos con otros, pero de eso se trata. ¿Dónde está la ferretería? ¿Dónde está el súper del coreano? ¿No? Bien. La veterinaria, el kiosco, la farmacia, la farmacéutica. Y para los que no lo conozcan, el siguiente pueblo es donde vive el señor presidente. Por eso también el tipo de gente o clientes de la veterinaria, ahora que estoy pensando, porque Vicente López es un partido dentro del conurbano bonaerense, digamos, de gente relativamente acomodada y de todo, ¿no? Pero Después del 2001, de desacomodada. Y sí, más de uno quebró, sí, claro. sí. Quedaron con las, como vos decías, la casa de la familia, pero sin Claro. poder mantenerla, Claro. Sí, La sí, madre sí, de sí. Paula. Sí, 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 muy bien. Muy bien, pues tampoco queremos cansarlos más. Muchas gracias por venir. Nora firmará, aquí lo es, la encrucijada de Paula, o también la señorita Berta, que hay ejemplares de su anterior novela aquí en la librería. Y bueno, y está con nosotros también Rosa Valle, que tiene por ahí Cocos de Luz, que seguro está encantada de firmarlo. Gracias a todos por venir, muy buenas tardes. Gracias.